¿Qué tal? Ha comenzado entre nosotros un debate intenso sobre el modo de abordar las reacciones de las fuerzas de seguridad ante dos eventos que nos han costado vidas humanas. Las movilizaciones de nueva generación de noviembre de este año y las tomas de carreteras del mes de diciembre. Vamos a conversar ahora con la profesora Romy Chan, profesora de la Universidad Católica de Derecho Penal, socia del estudio Padilla Chan Abogados y una de las más importantes expertas en nuestro medio en estas materias. Romy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Un placer. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Romy, tenemos dos eventos. Tenemos un debate que discurre entre homologar los hechos, homologar las reacciones de la fuerza de seguridad y homologar también el modo en que tenemos que tratar las reglas de responsabilidad sobre los decesos que se han producido en uno y otro caso. ¿Qué opiniones generales tienes sobre el modo en que están pasando las cosas en este tipo de eventos? Bueno, yo creo que para empezar, y eso es muy importante, ¿no? Porque es la premisa de análisis, hay que distinguir los supuestos. Claramente lo ocurrido en noviembre no es igual a las marchas que ocurrieron en diciembre. Lo que pasó en noviembre fue una manifestación, sobre todo en la ciudadanía joven, de la gente muy joven, muchos universitarios de diferentes universidades, ¿no? Que reclamaban frente a la forma en la que venía operando el sistema de gobierno, básicamente, ¿no? Ante el hecho de que tengamos a un presidente en ese momento, ¿no? Que era el presidente del Congreso, y a la insatisfacción ciudadana vinculada con el sentimiento de no respeto de las reglas de democracia. Esa manifestación tenía como objeto eso, justamente el poder expresar esta disconformidad frente a lo que se consideraba debía ser la interpretación de la Constitución y las reglas de una democracia. Eso en total contraste, a mi parecer, César, con lo que ocurrió en diciembre en las marchas, donde el objetivo central básicamente era, sí, tener una pretensión de reclamo vinculado, por ejemplo, a todo el tema agrícola, pero para ello bloqueando el funcionamiento de servicios públicos. Las manifestaciones de noviembre de la gente, de los universitarios, no tenían como objetivo el bloquear algún tipo de servicio público, ni tampoco además buscaban hacerlo, ¿no es cierto? Sino básicamente expresar una disconformidad para conseguir un cambio en la situación del gobierno. Lo otro era buscar un cambio, sí, pero a costa de sacrificar los servicios públicos, había un bloqueo de carreteras clarísimo, ¿no es cierto? Y además con mecanismos totalmente distintos a los utilizados en las marchas de noviembre. En noviembre la regla era una marcha pacífica. Y la regla, en cambio, en diciembre fue una regla totalmente distinta. Hubieron ahí una serie de dispositivos que fueron utilizados por los manifestantes, además del bloqueo de carreteras, la utilización de barricadas, ataques con piedras a los policías que buscaban hacer su trabajo, y una serie de situaciones de violencia que eran propiciadas por las personas que participaban en esta marcha. Entonces yo creo que esa es una premisa que tenemos que tomar en cuenta y de la cual tenemos que partir para analizar posibles futuras responsabilidades. Importante, has marcado el uso de dispositivos físicos en los bloqueos de carreteras de diciembre que no estaban presentes en las movilizaciones ciudadanas de noviembre. ¿Tu impresión sería la misma? ¿Harías esa decisión si las tomas de carreteras hubieran sido hechas solo por personas transitando sin el uso de piedras o sin ataques a las policías con piedras? Es decir, un desplazamiento simple de trabajadores por la carretera, ¿te habría producido la misma necesidad de separar los eventos? Yo creo que ahí hubiera habido un matiz, definitivamente, ¿no? Pero, o sea, no hubiera sido la misma situación que se dio en diciembre, ¿no? Sin embargo, también creo que hay que mirar la forma en la que esto evoluciona, ¿no? Porque, por ejemplo, las manifestaciones de noviembre fueron hechas en horas, o sea, buscando como objetivo central no el impedir el funcionamiento de la sociedad, sino en horas, tarde-noche, cuando ya las personas salían de trabajar, o sea, no buscando bloquear el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de las zonas, de la sociedad, sino buscando expresar o concentrar el discurso en la expresión de una disconformidad, ¿no? Al punto tal que incluso el objetivo pues no era impedir que los vehículos transiten, impedir que las personas transiten, no es que se le pegara a alguien que vaya con su bicicleta tratando de pasar por ahí o circulando por ahí, O esa una no era la ambulancia, intención. ¿no? O una ambulancia, exactamente, ¿no? En cambio, en el otro caso, la intención era paralizar el sistema económico, paralizar el paso por la carretera, que podía, claro, se hizo violentamente, pero si se hubiera hecho con barricada de personas o con personas ahí que impedían el tránsito, yo creo que hubiera dado un poco lo mismo, ¿no? Y yo creo que ese es un tema bastante interesante a tomar en cuenta por las consecuencias y las formas en las que están estructuradas ciertos delitos en el Perú. ¿Y en qué estoy pensando, César?
Estoy pensando básicamente en el delito de extorsión, ¿no? Porque recordemos que hace una buena cantidad ya de años y luego de una serie de manifestaciones que se dieron en nuestro país, lo cierto también es que sacaron el legislador penal, aprobó una modificación en el delito de extorsión que justamente buscaba prohibir la posibilidad de bloquear el funcionamiento de servicios públicos como parte de un acto de reclamo que buscar una pretensión para un sector de la población. Y a eso le llamo extorsión, es un supuesto en la extorsión que además se sanciona con un agravante, que va de 5 a 10 años de cárcel. Y se hizo justamente para impedir el funcionamiento regular de un país, o sea, el tema de destruir una ambulancia, impedir que las personas pasen, tener a las personas que están en vehículos o incluso en mecanismos de transporte público impedidas de cruzar la carretera, genera pues no solamente un costo económico al país, sino también un costo de vidas humanas, un costo de recursos, un costo de una serie de cosas, ¿no? Y que justamente era lo que se buscaba evitar. Es decir, el legislador penal en su momento lo que buscó es, oye, no puedes aquí venir con la excusa de que quieres hacer una marcha o con la intención de hacer un reclamo o tener una pretensión, pero impedir el funcionamiento del país. ¿No? ¿Por qué? Porque eso es más dañino para la sociedad en su conjunto. Y eso fue la lógica del legislador penal. Entonces, yo creo que eso es importante tomar en cuenta porque marca un contraste respecto de posibles sanciones en torno a las marchas de noviembre y las marchas de diciembre. A ver, de acuerdo, tú dices entonces, o dirías tal que, si te sigo bien, que caso por caso, una determinada forma de organizar una protesta puede tener mediciones diferentes entre los colaterales y lo que se expresa. Decías, las movilizaciones ciudadanas de noviembre se hacían en la tarde-noche, marcabas ahí una especie de autocontrol del impacto económico de las consecuencias colaterales, mientras que el otro lado se cierra el paso. Entiendo eso. Ahora, sin embargo, cuando la Comisión Interamericana publicó su doctrina sobre la compatibilidad de las protestas con los derechos que la Convención reconoce, especialmente los de participación política y expresión, se refería a las tomas de carreteras de Argentina. El material está en YouTube y las tomas de carreteras de Argentina eran primero eso, eran tomas de carretera. Y tenían escenas de enfrentamiento de ciudadanos con fuerzas de seguridad en base a el uso de artefactos como piedras, ¿no? ¿Qué impresión te da en general? ¿Crees que el derecho a la protesta en el estado actual, son 5 años desde su primera formulación en nuestra esfera, está todavía insuficientemente delimitado? ¿Admite todavía reglas, excepciones, matices, prohibiciones? ¿Cómo llenamos de contenido este derecho? ¿No? ¿Cómo resolvemos el dilema que Eloy, por ejemplo, Eloy Pinoza, planteaba en la decisión de junio del Constitucional, en punto que las reglas pueden estar no suficientemente aclaradas en el caso por caso? Sí, yo creo que el derecho a la protesta es algo que está en proceso de desarrollo en nuestro país. O sea, han habido muchas interpretaciones en torno al mismo. Yo creo que el contenido esencial del derecho aún no está, por así decirlo, totalmente localizado en la práctica. No tanto de repente en la teoría, sino en la práctica, en cómo el ciudadano interpreta su derecho a la protesta. Y mira, César, sobre eso te quiero dar un ejemplo que muestra cómo es que este es un tema bien discutible. Tú sabes que en la Universidad Católica se estuvo haciendo el reglamento disciplinario para unificado para estudiantes, docentes, personal administrativo y en general todas las personas que son parte de la comunidad universitaria. Y uno de los puntos a debate que se tuvo con la representación estudiantil justamente fue en torno a un reconocimiento al derecho a la protesta, ¿no? ¿Por qué? Porque se colocaba como sanción el que, por ejemplo, un grupo de estudiantes pudieran ingresar a una clase donde el profesor estuviera rindiendo clase y hacer una protesta y luego interrumpir la clase y luego salir. Entonces decían, eso es parte de mi derecho a la protesta. Y claro, un poco lo que en contraparte se explicaba al grupo estudiantil era, oye, pero es que, claro, una cosa es protestar y otra cosa es que en el marco de tu derecho a la protesta, tú afectes el derecho de terceros o los objetivos esenciales de la comunidad educativa. Entonces, claro, interrumpir una clase en pleno funcionamiento, impidiendo que el profesor desarrolle la clase, impidiendo que los otros estudiantes puedan comprender o entender lo que el profesor viene explicando, definitivamente ya colinda, o sea, genera un conflicto de intereses en torno al derecho a la protesta y a la libertad de cátedra, a la libertad de aprendizaje, a la libertad de enseñanza, ¿no? Entonces, yo creo que se entiende el derecho a la protesta, pero siempre, y aquí de repente viene el problema, ¿no?
ningún derecho pues es absoluto, sino que tiene que darse en un contorno de ejercicio pues razonable de derechos a la luz de los test de proporcionalidad, de ponderación de intereses y buscando pues en la medida de lo posible evitar colisiones con derechos de los terceros. Entonces, este ejemplo, que es un poco más doméstico a nivel pues de un campo universitario, ¿no? También podría aplicar en el ámbito pues ya más general, en el ámbito de la sociedad, ¿no? Entonces, las personas pueden, y yo además creo claramente que todos tienen derecho a ejercer su opinión, a decir cuando no están de acuerdo y además a plantear soluciones y reclamos totalmente justificados cuando algo está mal. Y eso perfectamente es válido en el caso de lo que se dio en noviembre y lo que se dio en diciembre. La pregunta es, ¿cómo ejerzo mi derecho a la protesta? ¿Puedo ejercerlo sin restricción alguna? ¿Tiene restricciones? ¿Cuáles son los límites para restringir ese derecho? ¿Se puede hacer un uso excesivo del derecho a la protesta, incluso, por ejemplo, justificando destruir propiedad, impedir el paso de ambulancias, poder generar la lesión o la vida, el perjuicio para la vida de otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el dilema, en torno a eso es que gira realmente el debate, ¿no? Y ahí pues yo creo que sí hubo un tratamiento distinto en cómo se ejerció este derecho a la protesta en las marchas de noviembre y en las marchas de diciembre, que es justamente el punto nuclear, ¿no? Claro, sobre todo en un entorno en el que nos aproximamos, es lo que dicen los especialistas en conflictos, a una expansión del lenguaje de la protesta al estilo de las tomas de carretera de diciembre y no necesariamente en el código de referencia de las movilizaciones ciudadanas de noviembre. Romy, ¿no sientes entonces que estamos perdiéndonos la oportunidad de definir pistas de un protocolo público que avance en limitaciones? Pase de ambulancias, horas tope en tomas de vías públicas, periodos de tregua, no uso de dispositivos físicos exteriores o distintos al cuerpo de quien se manifiesta en esos desenvolvimientos. No estamos dejando que esto se multiplique en el silencio de las autoridades. Sí, yo creo que aquí pues es necesaria una regulación, ¿no? Y una regulación porque justamente, como lo decía, hay una incorrecta interpretación que hasta suele ser abusiva respecto a otras personas en lo que corresponde a mi derecho a la protesta, ¿no? Yo creo que sí podría haber una reglamentación. Por ejemplo, primera cosa que yo creo que es básica en cualquier país desarrollado, ¿no? Que aspire a hacerlo, es que no puedes bloquear la circulación de carreteras permanentemente. O sea, la idea pues no es, ¿por qué? ¿No? Porque a mí me da la impresión, César, que a veces las personas piensan que la forma para negociar, la forma para presionar es generar pues un caos, ¿no es cierto?, en general en la sociedad que obligue de alguna manera a las autoridades a sentarse. Y yo entiendo que hay una inacción muchas veces de parte de las autoridades, lo que hace pues que la gente se desespere. Pero la pregunta es, ¿eso me legitima para bloquear una carretera y perjudicar a todo un sector adicional de la población? ¿O no? Hay límites. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para ejercer realmente mi derecho a la protesta? ¿No? Entonces, yo creo que sí debería haber una reglamentación clara que establezca pues criterios de ponderación, ¿no? Por ejemplo, bloquear carreteras permanentemente, eso no es posible, ¿no? Por ejemplo, en contextos de utilización de piedras, herramientas, esas cosas tampoco deben ser permitidas, porque para ejercer lo que, o para decir lo que yo pienso y poder protestar, no necesito tirar una piedra a un policía, ¿no? Y además porque a veces también hay algo que las personas pierden de vista, ¿no? Yo sé que muchas veces la Policía Nacional no comete abusos, no es perfecta, ha incurrido en una serie de vulneraciones, sí, eso todos lo sabemos y nos apena muchísimo y a veces duele mucho, ¿no? Sobre todo además para quienes son parte de la misma entidad policial que sienten que se menoscaba esta imagen, este prestigio que la entidad policial tiene. Pero lo cierto también es que los policías que van a esas marchas también tienen familias, también buscan cumplir con su trabajo y buscan hacerlo de forma pacífica. Entonces, no es pues que toda marcha o toda actuación de la Policía Nacional en el contexto de una marcha debe estar prohibida o debe ser interpretada como un acto malo o siempre va a implicar un abuso. No, o sea, los policías también se exponen al participar en estas protestas y de hecho, pues para ningún policía en ejercicio va a ser agradable tener que ir a hacer una represión de una expresión de la población, ¿no? Entonces, también pues tenemos que buscar, yo creo por eso, para evitar abusos de ambos lados, una reglamentación. No. Ahora, la pregunta, César, va a ser ahí, ¿y qué pasa cuando esas reglas no se cumplan? De hecho, actualmente, para poder ir a marchar, para poder hacer un meeting o un ejercicio de manifestación público, lo cierto es que yo tendría que comunicar a la policía, tengo que pedir permisos correspondientes, comunicar al municipio. No es que yo digo, bueno, hoy día vamos a ir 100 personas, se nos ocurre, vamos todos marchando hacia el centro de Lima, ¿no?
No, tiene que haber una comunicación a las autoridades. Y también muchas veces esa regla mínima no se respeta, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ¿las otras reglas se respetarían? ¿Cómo tendría que reaccionar la policía si es que no se respetan, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones. El tema parece simple, pero en verdad yo creo que es más complejo de lo que en un primer vistazo puede aparentar. De hecho, quería plantearte imágenes, ¿no? Está la quema de la ambulancia. Creo que la quema de ambulancia caracteriza mucho de lo que estamos discutiendo ahora, inimaginable en las movilizaciones de noviembre, ¿no? Claro. Del otro lado está esta fotografía, son en realidad tres, que se difundieron el fin de semana pasado. La principal, la que muestra a un agente de policía empuñando una pistola en dirección horizontal en la zona en la que mueren uno de los dos manifestantes, de los dos últimos son tres, en La Libertad, ¿no? También están las imágenes de el bombardeo de piedras en la confrontación entre el destacamento de policía de remoción de tranqueras, uno de los muchos puntos de controversia en Trujillo, y los pobladores atrincherados en una barricada. Entonces, claro, está la protesta y sus formas, y los excesos de la protesta has marcado el uso de dispositivos, y está del otro lado la policía y sus reacciones. La canica de vidrio extraída del cuerpo de un periodista del Comercio en noviembre, una pistola, un arma de fuego con munición de metal disparada sobre pobladores. ¿Cómo regulamos ambos aspectos? ¿Cómo podemos avanzar, Romy, hacia un código de referencia que cambie el lenguaje de aproximación de la fuerza de seguridad hacia las manifestaciones y un puente que permita que el código utilizado por los manifestantes no incluya este tipo de dispositivos y contenga desbordes vandálicos como la quema de ambulancias de la que estamos hablando? ¿Qué está fallando en la comunicación entre las dos partes de estas controversias? Mira, yo creo que una de las piezas mágicas que suele resolver ese tipo de complicaciones y problemas tan complejos es la educación. Y yo observo, César, que realmente el problema de cómo la policía aborda una situación de esta naturaleza no solo se presenta aquí con ocasión de las marchas y el derecho a la protesta, en verdad se presenta en una serie de intervenciones policiales donde hemos visto actuaciones que dejan mucho que desear por parte de la Policía Nacional y que terminan complicando la misma institución con ya posteriores ocultamientos de información, ocultamiento de pruebas para evitar que realmente se aprecie qué fue lo que ocurrió, ¿no? Porque saben que hay abusos. Entonces, ¿qué pasa, no? Yo creo que a veces la policía no se encuentra lo suficientemente preparada para asumir situaciones de tensión o de conflicto que, fíjate, no son ni siquiera o no se acercan a una manifestación masiva, a una marcha masiva de personas, sino que a veces son hasta más pequeñas. Y aquí te quiero dar un ejemplo. Fíjate lo que ocurrió en la discoteca Restobar. Fíjate lo que ocurrió en este encuentro de fútbol que venían jugando un grupo de personas y que la policía intervino, terminó muriendo una persona. O sea, a ver, ¿cómo puede ser que en un contexto en el que la policía busca intervenir para evitar el contagio de las personas de COVID y para buscar garantizar y proteger la salud de las personas, termina muriendo una persona? O sea, eso es algo que yo no me explico y solamente lo entiendo en tanto veo que de lo que se aprecia pues en las imágenes, las pocas que se pueden recabar, porque a veces pues, no se toma, no se tiene para poder visualizar todo lo que ocurrió exactamente desde el inicio hasta el final, pero lo que se observa es que el procedimiento con el que la policía interviene no es el más adecuado, deja mucho que desear y refleja una preparación un tanto deficiente por parte de algunos efectivos. Y eso yo creo que aquí también pues el Estado tiene que asumir su responsabilidad. O sea, ¿puede ocurrir algo así? ¿No se supone que el policía debería estar sumamente preparado? Esto es como pedirle a un hospital, a un médico, un hospital, que combate el COVID cuando realmente es un médico que no tiene mucha experiencia o no está muy bien preparado para poder ejercer la medicina. Entonces, es lo mismo, la policía, ok, no son médicos, pero la policía, a ver, es una profesión, una carrera, ¿no es cierto?, que requiere preparación, requiere manejar muchas cosas, o sea, prepararse psicológicamente para manejar a las personas, requiere el conocer, por ejemplo, los alcances de una legítima defensa, temas legales, temas jurídicos, reconocer cuál es el rol que tiene en el apoyo al Ministerio Público, reconocer temas técnicos, o sea, hay una serie de preparación de temas previos, educación, nuevamente, que la policía tiene que recibir por parte del Estado. El simplemente decirles, bueno, vayan ustedes y a ver lo que encuentran, me parece que también es algo descabellado, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, hace un tiempo, hace ya unos años antes de la pandemia,
que se quería hacer un desalojo en una zona complicada, donde había pues ocupantes precarios que tenían que ser desalojados en cierto sector, y el fiscal le decía a la policía, ¿no? Bueno, ustedes van, pero sin nada. O sea, ¿pero cómo vamos sin nada? No, o sea, sin nada. O sea, simplemente con su uniforme. O sea, pero señor fiscal, le decían, o sea, las personas que están ahí nos esperan con bombas caseras Molotov, nos esperan con un montón de cosas. ¿Nosotros cómo vamos a ir sin nada? No, 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 no. Así yo prefiero evitar que luego se diga que hubo abuso con la población. Pero, ¿qué le estamos pidiendo a la policía? Sin decirle, anda así nada más, sin nada, sí hay bombas, no te preocupes, tú aguantas las bombas, ¿no? Entonces, a ver, no hay ser humano alguno que sin preparación, sin una explicación, sin un soporte adecuado, puede realizar un buen trabajo. Y eso también es parte de lo que pasa a veces a nivel de la policía. Hay abusos, claro que hay abusos, César. Me queda clarísimo que hay gente que conociendo y sabiendo lo que tiene que hacer, hace cosas que no debería. Y claro que tienen que responder, por supuesto que tienen que responder. Pero yo creo que hay que empezar a nutrir a la Policía Nacional de esos conocimientos indispensables para el manejo de situaciones en conflicto. Desde las más simples hasta las más complejas, como son el caso de una marcha. ¿Por qué? Porque quien tiene que estar preparado es el policía. El ciudadano tiene que ser controlado por el policía si es que realiza actuaciones que se salen del marco de la ley. Porque, claro, tú sabes muy bien que en una protesta, en una marcha, incluso en el de noviembre, pueden haber personas que van de la manera más pacífica y otras que van con planteamientos agresivos, intolerantes, y que a veces les llaman los infiltrados, ¿no es cierto?, en las marchas. Bueno, ¿cómo reprimo a esas personas? ¿Qué debo hacer en esos casos? Entonces, la policía es la primera en tener que recibir esa capacitación. La ciudadano, claro que el ciudadano tiene obligaciones, claro que el ciudadano también tiene derechos y claro que tiene que saber ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones. No hacerlo requiere una intervención por parte de la policía, pero proporcionada, pensada, razonada, educada, meditada, cosa que ahora no tenemos. Esa dicotomía es lo que me parece que hace que haya más abusos por parte de la Policía Nacional, desgracias para los ciudadanos, malas actuaciones por parte de la policía, excesos, y por otro lado, más situaciones de agresividad, más situaciones de reclamo y más situaciones de agresión en sí en general contra la Policía Nacional. Entonces esto es como un círculo vicioso, ¿no? Pues para cortarlo, yo creo que la educación, eso es fundamental en nuestra Policía Nacional. Educación y recursos, ¿no? Claro, Cuando se definió el problema de abordaje de la policía americana a la población afrodescendiente en los últimos años, el dispositivo que entró en escena fueron las cámaras de acción, ¿no? Las cámaras adheridas a los cascos. Bueno, claro, uno diría intuitivamente, para contener este tipo de cosas y dar un margen de reacción visible a las autoridades, diríamos que la policía, en caso de manifestaciones, porte cámaras en tiempo real, cámaras de acción adheridas a los cascos. Pero estamos en el país en el que no hemos logrado en más de 10 años implementar grilletes electrónicos, ¿no? Pues también un problema de recursos. Ahora, Romy, giremos un poco el eje. También está la responsabilidad de quienes dirigen los operativos y en casos en los que se han producido decesos, como los de las movilizaciones ciudadanas de noviembre y también las tomas de carretera de Trujillo, 2 muertos en el primer caso, 3 en el segundo. ¿Cómo abordamos, Romy, desde tu punto de vista, el cuadro de responsabilidades posibles, relevantes a establecer en este tipo de asuntos cuando se trata de quienes dirigen a los cuerpos de policía y no solo de los agentes, más allá de la infracción individual de tener un arma de fuego ahí donde se prohibió tenerla? claro. O sea, a ver, yo creo que, como tú bien lo indicas, ¿no? Hay dos planos. Tenemos el plano directo de las personas que participan directamente en la intervención, que son policías individualizados que participaron en el operativo, y tenemos el plano de las altas esferas, de las altas autoridades que dan una orden y muchas veces dan una orden que ya supone la vulneración de derechos. Por ejemplo, la autorización de determinadas herramientas o instrumentos que pueden generar un daño masivo en la población, que no sabemos si dio esa orden o no en las marchas del 15 de noviembre, que justamente son las que han dado lugar a una materia, a una investigación a nivel fiscal, ¿no? Entonces yo creo que hay dos niveles, ¿no? Las altas esferas y las personas que participan directamente en el operativo. Respecto a las altas esferas, por supuesto que aquí hay que tomar en cuenta que en la medida en que dirigen el operativo y dan ciertas órdenes y controlan además recursos, estructura de cómo se va a de alguna manera dividir el equipo de la Policía Nacional y una serie de cosas, podría haber una responsabilidad penal, claro que sí. Y recordemos que las responsabilidades penales no solamente se dan a título de acción, sino también en comisión por omisión que implican el tener una posición de garante, y ya no solo respecto a las altas esferas de la policía, sino incluso, y que es lo que es materia de investigación, respecto de hasta políticos o en su momento
respecto de quienes ocupaban el cargo del presidente de la República y ministros del Interior, ¿no? Que también podrían tener una responsabilidad en caso que supieran que se iban a dar todos estos ataques o estos comportamientos no acordes con la institución policial y los promovían o simplemente se quedaban callados y los toleraban. Entonces también podría haber una responsabilidad por ese lado, ¿no? Y por otro lado está el policía que directamente participa en la intervención, ¿no? Que yo creo que, a ver, claro que si ellos, además de ejercer indebidamente su labor policial, fuera del reglamento y desobedeciendo las órdenes superiores, realizan pues o generan algún tipo de abuso, sea ya que se materialice en unas lesiones, en un homicidio, tendrán que responder también por esas actuaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay dos niveles, ¿no? Lo que es cierto y lo difícil, siempre en estos casos, lamentablemente, es el tema probatorio, ¿no? Es saber hasta dónde es que el policía que participó directamente en el operativo salió de las órdenes que le habían dado y hizo una actuación abusiva de su cargo, o si más bien respondió a una estrategia diseñada por una alta esfera, una alta autoridad, que propició la realización de estos ataques. Entonces, no lo sabemos, y es justamente lo que está ahora en materia siendo investigado, pues, ¿no? A nivel de la Fiscalía de la Nación para los altos funcionarios y a nivel de la Fiscalía provincial, a nivel de los policías que participaron directamente en el operativo. Importante, has abierto una gama de alternativas, ¿no? Quizás lo que corresponde a tu ejemplo, el caso más simple, ha ocurrido hace poco en Trujillo, por lo menos a nivel indiciario, con un peritaje, o inicial, diría mejor, con un peritaje que ha probado que un proyectil que mató a una persona salió de una pistola en concreto de un oficial de la policía, ¿no? Responsabilidad individual, se puede explicar en términos causales, el caso más simple. Luego has descrito el caso de las órdenes, ¿no? Complejo, porque casi nadie, digamos, un siglo después de la Primera Guerra Mundial, escribe una orden donde diga maten, ¿no? Las órdenes siempre son limpias y bonitas. Hace poco Ronald Gamara, en una conversación como esta, nos contaba que, claro, en los planes operativos y en la información que aparecen respecto a las movilizaciones ciudadanas de noviembre, en teoría, las armas autorizadas eran las únicas que estaban en la calle, de modo que nadie tiene una explicación de cómo extrajeron una canica de vidrio del cuerpo de una persona y por qué uno de los dos ciudadanos que murieron tenía balas de plomo dentro del cuerpo cuando solo estaban autorizadas las de goma. Entonces, claro, la investigación sobre la disfunción es difícil, pero tú has mencionado un concepto que es a que quiero llegar con esta especie de devolución de lo que en realidad ya dijiste tú, solo te estoy parafraseando, ¿no? La omisión. A veces la pista más fuerte para encontrar responsabilidades superiores no está en la orden, sino en el dejar de hacer. ¿Cómo revisas el espacio de omisiones posibles en estos dos eventos? Uno filmado por la televisión en tiempo real, sostenido, el otro aparentemente espontáneo. ¿Qué ves tú desde el punto de vista de lo que se debió evitar en uno y en otro caso? Sí. Bueno, a ver, definitivamente la omisión a nivel penal, y esto es algo muy importante de verlo también, porque muchos piensan que solo las actuaciones positivas pueden dar lugar a la responsabilidad penal, a la realización de delitos, y eso no es cierto. La responsabilidad penal se puede realizar por actuaciones positivas, pero también por dejar de hacer actuaciones que el legislador espera. Y ahí tenemos dos niveles, la omisión propia, ¿no? Ya es básicamente el solo hecho de no hacer una conducta que ya está expresamente establecida en el Código Penal, como la omisión de pasar alimentos a sus hijos, ¿no es cierto? Pero, y ahí viene el otro tema, también está la comisión por omisión, que implica el identificar qué persona tiene lo que se llama posición de garante, es decir, un deber de proteger el bien jurídico de las personas, un deber de controlar una fuente de peligro y evitar riesgos al interior de una sociedad y, por tanto, la concretización de resultados negativos. Y ahí, César, lo que tú dices es bien interesante. ¿Por qué? Porque en las marchas de noviembre, como tú lo has señalado, han sido totalmente televisadas y no ha sido una marcha. Es que venía una, se convocaba otra, y todas eran simultáneas, consecutivas, incluso, ¿no? Una tras otra. Y claro, yo me pregunto ahí, ¿no? ¿Qué pasaba con las altas autoridades? ¿Qué pasaba con el que en ese momento estaba como presidente de la República, luego de haber sido presidente del Congreso, ¿no? Y cuyo cargo se pedía, a quien se le reclamaba y se le decía, oiga, usted está actuando mal, no, por favor, no queremos esto, que siga ocurriendo esto. ¿Qué ocurría con el ministro del Interior, que había sido nombrado en ese momento? Y que de alguna manera tiene un control sobre la Policía Nacional, que escuchaba ya, hay ternas infiltrados, hay ternas que están incitando a la población, porque además todo esto, como justamente participaron en estas marchas muchos estudiantes, muchas personas jóvenes, todo estaba difundido en las redes sociales, o sea, uno podía mirar
minuto a minuto lo que los mismos estudiantes iban grabando con sus celulares y iban colocando en los diferentes medios sociales, ¿no? Entonces, mi pregunta ¿es posible tanto desconocimiento, César? O sea, ¿es posible el haber dicho, oye, es que yo no me di cuenta, ¿no? A mí me reportaba la policía que esto estaba pasando y claro, me decía muy bien, acá no había que utilizar ninguna arma de otra naturaleza, no había que hacer esto, no había que hacer lo otro. ¿Se puede argumentar realmente algo así? Tan ingenuos somos los peruanos, ¿no? Y yo creo que eso también es lo que ha motivado de alguna manera esta investigación y esta denuncia, además, que fue planteada por varias ONGs, ¿no? Contra los altos funcionarios, ¿no? ¿Tenían ellos una posición de garante? Y la respuesta, caramba, yo creo que salta a la vista, ¿no? O sea, posición de garante tenían, porque son las personas que eran las encargadas de velar en ese momento por la seguridad y sabían lo que venía ocurriendo y no era un momento concreto, no fue como las partes de diciembre, que fue una oportunidad específica, ¿no? O bueno, una oportunidad que se prolongó tal vez unas horas. No, o sea, estamos hablando de cosas armadas, estructuradas, públicas, se convocaba a las personas, la gente, el cacerolazo, o sea, el que no iba a marchar agarraba la cacerola y empezaba ahí a tal hora determinada a decir, yo protesto, estoy aquí también, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar este tema de yo no lo sabía? ¿Realmente eso es creíble? Yo creo que esos son los contornos sobre los cuales el Ministerio Público va a tener que investigar estos casos y de hecho lo está haciendo, ¿no? Hay pues temas obviamente ahí de inmunidades y beneficios que revisten las altas autoridades, ¿no? Los cargos de altas autoridades, pero que va a tener que en algún momento ser investigado. Y creo que es lo que espera la gente también, ¿no? No hace mucho se hacía una crítica dura, ¿no? En los medios de comunicación se decía, oye, ¿cuántos días han pasado y qué responsables tenemos? No hemos avanzado nada, ¿no? Que ahí lo vamos a olvidar, ¿no? Y yo creo que eso no debe ocurrir, y no debe ocurrir por el bienestar, por supuesto, de las familias de las víctimas y en general de toda la comunidad, de toda la sociedad en su conjunto, pero también por un tema de avanzar en las instituciones. O sea, lo peor que puede pasar es no reflexionar sobre lo malo que se hizo, porque el no reflexionar sobre lo malo que se hizo no permite avanzar. O sea, de hecho, todos pueden realizar, o sea, puede ocurrir en una sociedad, y yo creo que es parte un poco de la evolución que toda sociedad tiene, ¿no? Hechos que a veces hasta son bochornosos, ¿no? Que nos avergüenzan como país, ¿no? Alemania los ha tenido en la época del nazismo, o sea, todos lo hemos tenido, todos los países lo tienen, ¿no? Pero el problema es que el país no cambia y no se cambia la forma de pensar si es que uno no se detiene en eso y dice, caramba, ¿qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar? Y si a eso se suma que siguen habiendo nuevas manifestaciones ya por otros temas y que además no solamente hablamos de lo de diciembre, o sea, hablamos de una serie de manifestaciones que se han venido dando también en nuestro país, yo creo que con mayor razón hay que ver qué fue lo bueno, qué fue lo malo que se hizo, no volver a repetirlo y además también comunicárselo a la población y definir reglas claras, que es lo que no hay, ¿no? Porque en contraste con lo que pasó en noviembre, tampoco me parece razonable que la policía permita que venga una ambulancia. O sea, eso no es marchar, eso no es protestar, eso es un acto de vandalismo, ¿no? Ok. Y además perjudicar a las personas de esa manera, ¿no? 3 ambulancias me parece que había en ese sector, ahora solo hay 2. Había 4 euros sobre 13. Ahora 4, ahora solo 3. Te escucho y me quedo con la idea de que una forma de fijar diferencias donde quepa fijarlas está en responder a la pregunta qué se pudo evitar y quién debió evitarlo, ¿no? Has lanzado una frase que me marca. No solo hay que buscar la acción positiva, el ordenar y el hacer, hay que buscar también la posición de aquel que debe evitar que algo ocurra. Gracias, Romy. En coyuntura, ha sido con nosotros Romy Chan, revisando las múltiples incidencias y criterios que necesitamos tener presente para no confundir los extremos de la discusión entre las protestas, su contenido, los excesos, las responsabilidades al contenerla y las decisiones que como Estado habrá que tomar en adelante. De nuevo, gracias, Romy. A ti, César, un placer.